En una tarde tranquila, Marta caminaba despacio por la acera, sintiendo el sol suave en su rostro y escuchando el murmullo constante del barrio que la vio crecer. Las calles tenían ese ritmo familiar, lleno de recuerdos de niños jugando, tiendas pequeñas y vecinos saludándose. Pero algo distinto llamó su atención ese día. A lo lejos, en la esquina de la avenida principal, un hombre vestido con un traje elegante parecía fuera de lugar. Se detuvo frente al paso peatonal, mirando a ambos lados, inseguro, como si no supiera cómo cruzar entre el tráfico que no daba tregua. Marta frunció el ceño. No era común ver a alguien así en su barrio, mucho menos alguien con ese porte, casi como si viniera de un mundo muy distinto al suyo. Pero más que eso, había algo en sus ojos que despertó una mezcla de curiosidad y preocupación en ella. El hombre parecía nervioso, incluso asustado, con las manos temblorosas y la mirada fija en los autos que pasaban a toda velocidad. En ese instante, Marta pensó, quizás necesita ayuda. El semáforo estaba a punto de cambiar y el tráfico no iba a detenerse. Ella se acercó con paso firme, sintiendo como su corazón se aceleraba por un impulso que no podía explicar. «Disculpe, ¿quiere que lo ayude a cruzar?», preguntó con voz amable, aunque un poco insegura. El hombre la miró sorprendido, como si no esperara que alguien le ofreciera ayuda, y luego asintió con una sonrisa tímida. Tomó su mano con una mezcla de gratitud y alivio. Mientras cruzaban juntos, Marta sintió que el mundo a su alrededor parecía más lento, como si el ruido del tráfico y el bullicio del barrio se desvanecieran por un momento. Él respiraba profundo, intentando calmarse, y ella lo observaba con atención, intentando imaginar qué historia podía esconderse tras ese traje impecable y esa expresión que parecía más vulnerable de lo que su apariencia sugería. Al llegar al otro lado, el hombre dio un pequeño suspiro y soltó su mano con cuidado. «Gracias», dijo con una voz que tenía un dejo de cansancio y sinceridad. Marta asintió, pero antes de que se alejara, una pregunta brotó de sus labios. «¿Es usted de por aquí? No lo había visto antes en el barrio». El hombre se detuvo y la miró con una mezcla de nostalgia y esperanza. «Me llamo Alejandro», respondió. «No, no soy de aquí, pero estoy aquí por un proyecto importante que podría cambiar este barrio». Marta frunció el ceño, recordando las conversaciones en la plaza sobre las obras que estaban comenzando, el ruido, las máquinas, y el miedo de que todo lo que conocían desapareciera. Alejandro continuó, notando su mirada de duda. «Sé que para muchos esto suena a cambio y a incertidumbre. Yo también crecí en un barrio como este, y sé lo que significa ver cómo el lugar donde uno creció empieza a desaparecer. Por eso quiero que esta vez sea diferente». Sus palabras parecían sinceras, pero Marta no podía evitar sentir una punzada de miedo. ¿Sería verdad? ¿O sería solo un hombre más con promesas vacías? Ella lo miró con atención y preguntó, ¿cómo puedo estar segura de que no es solo otro que viene a cambiar todo sin importar a las personas? Alejandro bajó la voz y dijo, «No puedo prometer que todo será fácil, pero quiero trabajar con la comunidad, no contra ella. Quiero que todos tengan voz en lo que viene». Marta sintió que ese encuentro no era casualidad. Algo en la forma en que Alejandro hablaba la hizo pensar que quizá, solo quizá, esta vez podría haber esperanza para su barrio. Mientras caminaban juntos por la acera, el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, como si el día mismo les diera una señal de que algo nuevo estaba por comenzar. Marta sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la sorpresa de aquel encuentro, sino porque algo dentro de ella despertaba una mezcla de esperanza y desconfianza. Alejandro caminaba a su lado con una expresión seria, pero amable, como alguien que realmente quiere hacer las cosas bien, pero sabe que será difícil. «No es fácil cambiar algo que lleva décadas», dijo Alejandro con voz pausada.
Este barrio tiene historia, familias, recuerdos que no se pueden borrar con un solo proyecto. Marta asintió, recordando las viejas casas de su infancia, las calles donde jugaba con sus amigos y las pequeñas tiendas que aún mantenían viva la esencia del lugar. Sin embargo, también sabía que muchas de esas casas estaban en mal estado, que los jóvenes se iban porque no había oportunidades y que el barrio necesitaba un cambio, pero un cambio que no significara perderlo todo. «Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer?», preguntó ella con cautela. Alejandro respiró profundo y explicó: «Mi idea es renovar el barrio, pero respetando a quienes viven aquí. No se trata solo de construir edificios nuevos, sino de crear espacios para que la gente pueda trabajar, estudiar, vivir dignamente. Quiero que nadie tenga que irse si no quiere». Marta lo miró fijamente, tratando de descifrar si hablaba con sinceridad o si eran solo palabras bonitas. «¿Y cómo piensas lograr eso?», dijo con un tono que mezclaba curiosidad y escepticismo. «Quiero trabajar con ustedes, con la comunidad», respondió él. «Escuchar sus necesidades, sus miedos, sus ideas. Porque sin la gente del barrio, nada de esto tendría sentido. El proyecto no es solo mío, es de todos». Mientras hablaban, Marta notó que Alejandro no parecía el típico inversionista frío y distante que ella había imaginado. Había en él una humanidad que le resultaba difícil ignorar. Pero aún así, sabía que convencer a sus vecinos sería un reto enorme. «No todos estarán de acuerdo», dijo ella. «Hay miedo, mucha resistencia. Algunos piensan que esto solo traerá problemas y desplazamiento». «Lo sé», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «Pero hay que empezar por alguna parte. Si nadie da el primer paso, nada cambiará». Continuaron caminando por la calle principal, donde las obras ya comenzaban a tomar forma. Grandes máquinas, trabajadores y un enorme cartel con el nombre de Alejandro y una imagen del barrio renovado llamaban la atención de todos. Marta se acercó al cartel, observándolo detenidamente. Era difícil imaginar que ese lugar pudiera convertirse en lo que mostraba la imagen, pero quizás, solo quizás, había una oportunidad. «¿Sabes?», dijo Marta, rompiendo el silencio. «Cuando era niña, este barrio era diferente. Había vida en cada esquina, pero con el tiempo, todo cambió. Muchos se fueron, otros perdieron la esperanza. Me da miedo que esto termine igual, solo que esta vez, sin que podamos hacer nada». Alejandro la miró con seriedad. «Por eso estoy aquí», dijo. «Para que eso no pase. Quiero que este barrio vuelva a ser un lugar donde la gente sueñe y luche por un futuro mejor». Marta sintió que las palabras de Alejandro la tocaban profundamente. No era solo un proyecto inmobiliario, sino una promesa de reconstrucción humana y social. Pero también sabía que las palabras no bastaban. Se necesitaba acción, compromiso real. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó finalmente. Alejandro sonrió con gratitud. «Lo primero es escuchar a la comunidad. Necesito que me ayudes a reunir a los vecinos, a que conozcan el proyecto y puedan expresar sus opiniones. Que se sientan parte del cambio y no víctimas de él». Marta asintió, sintiendo una responsabilidad que no esperaba. Sabía que sería difícil, que tendría que enfrentar críticas y desconfianza, pero también sentía que era lo correcto. Quizás ese encuentro en la calle no había sido casualidad. «Está bien», dijo con determinación. «Vamos a intentarlo». Mientras caminaban, el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de colores cálidos y suaves. El barrio parecía respirar con esperanza renovada,
como si también él estuviera listo para ese cambio que tanto necesitaba. Alejandro miró a Marta y dijo: «Gracias por confiar en mí, aunque sé que es solo el comienzo». Marta sonrió, sintiendo que, a pesar de las dudas, juntos podían hacer la diferencia. Y en ese momento supo que su vida y la de su barrio estaban a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes, Marta no podía dejar de pensar en aquella conversación con Alejandro. La idea de ayudar a salvar el barrio la llenaba de esperanza, pero también de miedo. Sabía que la comunidad estaba dividida y que no sería fácil unir a todos. Aún así, decidió dar el primer paso. Con la ayuda de Alejandro, organizaron una reunión en el centro comunitario. Al principio, la sala estaba casi vacía. Solo unas pocas caras conocidas se acercaron, algunas curiosas, otras claramente escépticas. Marta observó cómo los vecinos se miraban entre sí, algunos susurrando preocupados, otros con expresión de duda. Alejandro tomó la palabra con calma y respeto. Explicó de nuevo el proyecto, con detalles y con la intención de ser transparente. Habló de cómo buscaba conservar la esencia del barrio, respetar a las familias y crear nuevas oportunidades para todos. Marta veía que, poco a poco, algunas miradas comenzaban a cambiar. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Una mujer mayor levantó la voz y preguntó: «¿Y qué pasa con los que no podemos pagar rentas más altas? ¿Nos van a sacar de nuestras casas?». La pregunta resonó en el silencio del salón. Alejandro respondió con sinceridad, explicando que el proyecto contemplaba opciones accesibles para que nadie fuera desplazado. Pero las dudas seguían. Otro vecino, un hombre de unos 70 años, expresó su preocupación por la pérdida de la identidad del barrio. «Aquí crecimos juntos, y si esto solo termina borrando todo lo que somos», dijo con voz firme. Alejandro escuchó atentamente y prometió que la historia y la cultura del lugar serían preservadas en cada etapa del proyecto. Marta intervino entonces, compartiendo su experiencia personal y el encuentro con Alejandro en la calle. Habló de la posibilidad real de que el barrio cambiara para mejor, pero solo si todos trabajaban unidos. Sus palabras fueron simples, pero llenas de emoción y sinceridad. A medida que la reunión avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. La resistencia no desapareció, pero algunos vecinos empezaron a ver que tal vez había esperanza, que ese proyecto podía ser diferente a otros que habían destruido comunidades. Al final, Alejandro invitó a todos a formar parte activa del proceso, a ser escuchados y a colaborar para que el cambio fuera justo. Marta sintió que algo importante había comenzado. La comunidad, aunque dividida, había dado un primer paso hacia el diálogo. Cuando la reunión terminó, Marta salió a la calle con una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también que era un camino necesario. En ese momento, Alejandro se acercó a ella y le dijo: «Gracias por creer. Esto no sería posible sin gente como tú». Marta sonrió, sintiendo que esa simple frase le daba fuerzas para continuar. Mientras caminaba de regreso a casa, pensó en su infancia, en las calles que habían cambiado y en las que aún quedaba por luchar. El barrio tenía alma, y ahora también tenía una oportunidad. Al día siguiente, Marta comenzó a visitar a sus vecinos puerta a puerta, hablando con ellos, escuchando sus historias y preocupaciones. No todos querían hablar, y algunos incluso la miraban con desconfianza, pero otros la recibían con gratitud y esperanza. Cada conversación era una pieza más del gran rompecabezas que era salvar el barrio. Poco a poco, la noticia de la reunión y el proyecto comenzó a circular. Algunos vecinos, inicialmente distantes, empezaron a interesarse y a acercarse a las siguientes reuniones. Marta y Alejandro trabajaban juntos para responder preguntas, aclarar dudas y mostrar que realmente querían un cambio con respeto y humanidad.
El barrio comenzaba a despertar de un letargo lleno de miedo y resignación. La gente volvía a soñar con un futuro donde sus hijos pudieran crecer en un lugar seguro y digno. Marta veía cómo la esperanza se encendía en los ojos de sus vecinos, y eso le daba fuerza para seguir adelante. Una tarde, mientras caminaba por la calle, Marta vio a un grupo de jóvenes pintando un mural que representaba la historia y la cultura del barrio. Se detuvo a observar, con una sonrisa que reflejaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Sabía que el proyecto no era solo cemento y edificios, sino también memoria y vida. Esa noche, antes de dormir, Marta pensó en aquel hombre que ayudó a cruzar la calle. Nunca imaginó que ese pequeño gesto la llevaría a formar parte de algo tan grande. Una alianza inesperada que ahora tenía la fuerza para transformar no solo el barrio, sino también las vidas de todos sus habitantes. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero esa noche se durmió con la tranquilidad de saber que el cambio estaba en marcha, y que ella estaba siendo parte de él. Alejandro observaba el barrio desde el balcón de su pequeño apartamento improvisado en uno de los edificios antiguos que aún resistían el paso del tiempo. La brisa de la tarde acariciaba su rostro mientras pensaba en todo lo que había escuchado en la reunión y en las conversaciones con Marta. Sabía que las promesas eran fáciles de hacer, pero cumplirlas requería mucho más que palabras. Era consciente de la responsabilidad que había asumido al querer cambiar un lugar lleno de historia, dolor y esperanza. Cada rincón de ese barrio le recordaba su propia infancia en otro lugar muy parecido. Por eso, su compromiso era personal. No quería que las familias que allí vivían sufrieran el mismo destino que él había presenciado cuando creció, la expulsión silenciosa y dolorosa de sus hogares. Aquel pensamiento lo impulsaba a buscar soluciones reales, que involucraran a todos, sin sacrificar la esencia del barrio ni a sus habitantes. Mientras tanto, Marta seguía recorriendo las calles, ahora con una misión clara. Conversaba con los vecinos, escuchaba sus miedos y también sus sueños. Descubrió historias profundas, de personas que habían vivido allí toda su vida, que habían visto cómo el barrio había cambiado y se había desmoronado poco a poco. Pero también encontró esperanza y ganas de luchar por un futuro mejor. Marta se dio cuenta de que, para lograr que el proyecto avanzara, debía ser la voz de esa comunidad que parecía dividida pero que, en el fondo, anhelaba una transformación justa. Una tarde, en medio de una conversación con don Carlos, un hombre de 70 años que había vivido toda su vida en el barrio, Marta sintió un peso en el corazón. Don Carlos le contó cómo había perdido a su esposa recientemente y cómo ese barrio había sido su único refugio. Le confesó su temor a que, con los cambios, perdiera también ese último lugar que lo hacía sentir en casa. Marta comprendió entonces que no solo se trataba de edificios y proyectos, sino de vidas, de recuerdos y de emociones que no se podían borrar con planos ni promesas. En ese mismo momento, Alejandro organizaba una reunión con arquitectos y expertos para adaptar los planes del proyecto. Había escuchado las inquietudes de la comunidad y quería asegurarse de que cada detalle respetara la identidad del barrio y las necesidades de sus habitantes. Decidió incluir espacios para reuniones vecinales, parques para los niños, y viviendas accesibles para quienes no podían pagar mucho. Sabía que no sería sencillo, pero estaba decidido a hacer todo lo posible. El tiempo pasaba, y aunque las dudas persistían, algunos vecinos comenzaron a ver en ese proyecto una luz al final del túnel. Marta y Alejandro trabajaban juntos para fortalecer ese puente entre el inversionista y la comunidad. En una de las reuniones, Marta notó como una joven madre, que al principio se mostraba reticente, empezó a expresar su esperanza en que sus hijos pudieran crecer en un barrio seguro y lleno de oportunidades. Esa pequeña victoria alentaba a todos. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos vecinos seguían resistiéndose al cambio, temiendo que sus voces no fueran escuchadas.
Las tensiones aumentaban y, en ocasiones, las discusiones se tornaban acaloradas. Marta sintió en su piel el peso de esa división, pero también supo que esa era la realidad que debía enfrentar. No había camino sin obstáculos. Una noche, mientras caminaba sola por la calle, Marta se detuvo frente a una vieja casa que había sido parte de su infancia. Tocó la puerta con nostalgia y recordó los juegos, las risas y las tardes de verano que había pasado allí. Sabía que esa casa probablemente sería demolida para dar paso a un edificio nuevo, pero en su corazón decidió que, pase lo que pase, la memoria de ese lugar viviría siempre en ella y en la comunidad. Alejandro, por su parte, no perdió la fe. Sabía que el cambio verdadero no se logra de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a pelear con paciencia y compromiso. Quería que aquel barrio volviera a ser un hogar para todos, un lugar donde la historia y el futuro se abrazaran en armonía. Así, entre encuentros, desafíos y esperanzas, la historia del barrio seguía escribiéndose. Marta y Alejandro, unidos por una causa común, aprendían cada día que transformar un lugar es también transformar vidas, y que, a veces, un simple acto de ayuda puede ser el inicio de un cambio que nadie imagina. Alejandro llegó temprano esa mañana al centro comunitario, cargado con carpetas llenas de planos y propuestas. Sabía que la próxima reunión sería crucial para el futuro del barrio. La tensión se sentía en el aire. Algunos vecinos seguían desconfiando, y otros tenían esperanzas reservadas, temerosos de que todo terminara en más promesas incumplidas. Marta ya estaba allí, organizando los espacios y recibiendo a quienes llegaban. Su presencia calmaba a muchos, porque la conocían y confiaban en ella. Cuando la sala se llenó, Alejandro comenzó hablando con voz firme pero cálida. Explicó cada detalle del proyecto revisado, destacando cómo habían incorporado las ideas y preocupaciones de la comunidad. Habló de los espacios verdes, de las áreas recreativas para los niños, de las viviendas accesibles y de la importancia de preservar la esencia histórica del barrio. Marta vio cómo algunos rostros se suavizaban, y otros mantenían la cautela, pero al menos escuchaban. Un hombre mayor levantó la mano y preguntó con voz grave: ¿y qué garantías tenemos de que no nos sacarán de nuestras casas? Muchas veces nos han vendido proyectos como este y al final terminamos sin nada. Alejandro asintió comprensivamente y respondió: entiendo ese temor. Por eso hemos creado un comité vecinal que tendrá voz y voto en cada paso del proyecto. Nadie será desplazado sin una solución digna y justa. Queremos construir contigo, no sobre ti. La reunión siguió con preguntas, algunas difíciles, otras llenas de esperanza. Marta sentía que cada pregunta era una oportunidad para acercar a la comunidad a ese futuro incierto pero posible. En un momento, una joven madre habló sobre sus hijos y su miedo a que el barrio se convirtiera en un lugar solo para quienes pudieran pagar mucho. Alejandro prometió que la educación y el bienestar infantil serían prioridad en el proyecto. Después de la reunión, Marta y Alejandro salieron a la calle juntos. El sol comenzaba a bajar y el barrio parecía respirar con una mezcla de incertidumbre y expectativa. Marta le confesó a Alejandro que, aunque había avances, sabía que la verdadera prueba sería cuando comenzaran las obras y la gente viera cambios reales. Alejandro estuvo de acuerdo, sabiendo que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero confiaba en que la comunidad podría salir fortalecida. Esa misma semana, comenzaron los primeros trabajos de renovación en una zona abandonada del barrio. Las máquinas, los obreros y el ruido inquietaron a muchos vecinos, pero también despertaron curiosidad. Marta se dedicó a informar constantemente a la gente sobre cada paso, disipando rumores y calmando miedos. Poco a poco, algunos comenzaron a ver la transformación como una oportunidad, no una amenaza. Un día, Marta visitó a doña Elena, una señora que había vivido en el barrio por más de 40 años.
Doña Elena le confesó que al principio había rechazado el proyecto, pero que ahora veía cómo podía cambiar la vida de sus nietos. «Quiero que ellos tengan algo mejor que lo que yo tuve», dijo con una sonrisa tímida. Marta sintió que esas palabras eran un triunfo silencioso, un pequeño avance hacia la aceptación. Mientras tanto, Alejandro trabajaba sin descanso para cumplir cada compromiso. Sabía que no podía fallar, no solo porque el proyecto era grande, sino porque estaba en juego la confianza de toda una comunidad. Cada visita, cada reunión, cada conversación era una oportunidad para demostrar que su inversión era también una apuesta por las personas. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal, Marta vio como un grupo de jóvenes pintaba murales en las paredes de un edificio en construcción. Los colores vibrantes y las imágenes de la historia del barrio daban vida a las paredes grises. Era una señal clara de que la comunidad comenzaba a sentirse parte del cambio. Sin embargo, no todos estaban contentos. Algunos comerciantes locales temían que los nuevos edificios trajeran competencia y les quitaran sus clientes. Marta organizó un encuentro especial para escuchar sus preocupaciones y buscar soluciones conjuntas. La clave, les dijo, era trabajar juntos para que el barrio creciera sin perder su identidad ni a sus pequeñas empresas. A medida que pasaban las semanas, la historia del barrio se iba escribiendo con esfuerzo y paciencia. Marta y Alejandro aprendían que transformar un lugar no solo es cuestión de construcción, sino también de construir confianza, respeto y esperanza. Una noche, al cerrar la puerta de su casa, Marta miró hacia el barrio iluminado por las farolas y pensó en todo lo recorrido. Sabía que aún quedaban muchas páginas por escribir, pero sentía que, esta vez, la historia sería diferente. Las primeras luces del amanecer bañaban las calles del barrio cuando Marta salió a caminar. El silencio de la mañana contrastaba con el bullicio de días anteriores, pero en el aire se sentía una energía diferente, como si el barrio estuviera despertando a una nueva realidad. A lo lejos, se veía a los trabajadores preparando los cimientos de un nuevo parque, un espacio que pronto sería el corazón verde del vecindario. Mientras caminaba, Marta pensaba en todo lo que había ocurrido desde aquel encuentro inesperado con Alejandro, el hombre que había cruzado la calle con su ayuda y que ahora estaba transformando sus vidas. Recordaba las dudas, los miedos, pero también la esperanza que había comenzado a florecer en la comunidad. Sin embargo, sabía que todavía quedaban retos grandes por superar. Un grupo de vecinos se había organizado para formar parte del comité vecinal que Alejandro había propuesto. La idea era que ellos tuvieran voz directa en las decisiones del proyecto, para evitar que la transformación se hiciera sin tener en cuenta a quienes vivían allí. Marta había sido elegida para representar a las familias más antiguas, un honor y una responsabilidad que asumió con orgullo y humildad. En una de las primeras reuniones del comité, las emociones estuvieron a flor de piel. Algunos vecinos expresaron su temor a perder sus casas, otros a perder la esencia del barrio. Marta escuchó atentamente, recordándoles que esa era precisamente la razón por la que luchaban juntos. Alejandro también estuvo presente y respondió con paciencia a cada inquietud, dejando claro que el proyecto buscaba integrar el pasado con el futuro. Sin embargo, no todos los vecinos estaban dispuestos a participar. Algunos seguían alejados, desconfiados de que un inversionista pudiera realmente preocuparse por ellos. Marta decidió visitar personalmente a esos vecinos, para escuchar sus historias y mostrarles que el cambio podía ser positivo si se hacía con respeto y transparencia. Una tarde, visitó a don Manuel, un hombre mayor que había vivido en el barrio toda su vida. Don Manuel le contó cómo había visto desaparecer negocios familiares, parques y plazas, y cómo eso había dejado un vacío difícil de llenar. Pero también confesó que veía con esperanza el nuevo parque que se estaba construyendo, porque sabía que los niños merecían un lugar donde jugar y soñar.
Marta se comprometió a llevar esas palabras al comité, para que nadie olvidara que el barrio era más que edificios, era gente, historia y sueños. Mientras tanto, las obras avanzaban lentamente, pero con un ritmo constante. Marta observaba cómo las calles comenzaban a cambiar, cómo el polvo y el ruido se mezclaban con la emoción de un futuro mejor. Los niños del barrio habían empezado a jugar cerca del área en construcción, imaginando el parque que pronto tendrían. Era una señal clara de que el cambio estaba llegando. Pero no todo era alegría. Algunos vecinos se quejaban del ruido y la interrupción en su rutina diaria. Marta se dedicó a mediar entre los obreros y la comunidad, buscando horarios que afectaran lo menos posible y explicando cada paso para mantener la transparencia. Sabía que esa era la única forma de mantener la confianza y evitar conflictos. Una noche, Alejandro invitó a Marta a una cena con el equipo de arquitectos y trabajadores sociales. Querían escuchar sus impresiones sobre cómo iban las cosas y qué podían mejorar. Marta compartió con ellos las preocupaciones de la comunidad y también las pequeñas victorias, como la participación creciente en las reuniones y la aceptación gradual del proyecto. Durante esa cena, Alejandro habló con pasión sobre su visión. No solo quería construir edificios, sino un barrio donde las personas se sintieran orgullosas de vivir, un lugar que cuidara su historia y al mismo tiempo abriera las puertas al futuro. Marta sintió que esa pasión era contagiosa y que, junto a ella, el barrio podía lograrlo. Pasaron los meses, y el barrio empezó a transformarse de verdad. El parque ya tenía árboles plantados y bancos instalados. Las fachadas de algunas casas fueron restauradas con ayuda del proyecto, manteniendo su estilo original. Marta veía cómo los vecinos comenzaban a salir más a la calle, a conversar, a recuperar la vida que parecía perdida. Pero lo más importante, pensó, era que la comunidad comenzaba a creer en sí misma de nuevo. Sabían que el camino aún era largo, pero la unión y la esperanza se convertían en la base de ese nuevo comienzo. Mientras regresaba a su casa una tarde, Marta sonrió al ver a un grupo de niños jugando en la plaza recién inaugurada. Sus risas llenaban el aire y parecía que el barrio, poco a poco, volvía a latir con fuerza. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero ahora, más que nunca, estaba convencida de que juntos podrían lograrlo. La transformación del barrio avanzaba a pasos firmes, pero Marta sabía que el verdadero cambio no solo dependía de las obras visibles, sino de la recuperación del sentido de comunidad que durante años se había perdido. Por eso, decidió organizar una fiesta vecinal en la plaza recién inaugurada, un evento sencillo pero cargado de simbolismo. Quería que todos se reunieran, compartieran y sintieran que ese espacio era de todos. La noticia se difundió rápido y para sorpresa de Marta, la respuesta fue mayor a la esperada. El día del evento, el barrio se vistió de colores con banderines, música y comida casera preparada por los mismos vecinos. Los niños corrían y reían, mientras los adultos conversaban animadamente. Marta veía en esos rostros una mezcla de alegría, nostalgia y esperanza. Alejandro también asistió y aprovechó para hablar con varios vecinos, escuchando sus opiniones y comprometiéndose a seguir trabajando para mejorar el proyecto. Su presencia cercana y humilde sorprendió a muchos, quienes comenzaron a verlo no solo como un inversionista, sino como un aliado real del barrio. Durante la fiesta, don Carlos tomó el micrófono y, con voz emocionada, recordó la historia del barrio, sus luchas y sueños. Habló de cómo la comunidad había resistido adversidades y de cómo, ahora, gracias al esfuerzo conjunto, podían comenzar a escribir un nuevo capítulo. Sus palabras resonaron en todos, reforzando ese sentimiento de pertenencia que Marta tanto deseaba revivir. Sin embargo, no todo era perfecto. Entre los asistentes, algunos seguían con dudas y preocupaciones sobre el futuro.
Marta escuchó atentamente a una joven pareja que temía no poder mantenerse en el barrio cuando los precios subieran. Alejandro, consciente de estas inquietudes, anunció que se estaban preparando programas especiales de apoyo para familias de bajos recursos, buscando garantizar que nadie quedara excluido. La fiesta continuó hasta entrada la noche, iluminada por luces cálidas y el murmullo de conversaciones renovadas. Marta se sentó un momento en un banco y observó a su alrededor. Vio a vecinos de diferentes edades y orígenes compartiendo risas y relatos, algo que parecía impensable meses atrás. Sintió una profunda satisfacción, pero también la responsabilidad de seguir adelante. Al día siguiente, Marta recibió una llamada inesperada. Era un grupo de jóvenes del barrio que querían formar un taller de arte y cultura para niños y adolescentes. Querían que el proyecto no solo construyera edificios, sino también espacios para que las nuevas generaciones aprendieran y crecieran con orgullo de sus raíces. Marta se emocionó y prometió ayudarlos a conseguir los recursos necesarios. Esa misma semana, Marta y Alejandro visitaron juntos el taller improvisado que los jóvenes habían organizado en una antigua bodega. Los murales en las paredes y las pinturas coloridas demostraban un talento y pasión que Marta no había imaginado. Alejandro decidió apoyar el proyecto con fondos y materiales, reconociendo que la cultura era un pilar fundamental para la verdadera transformación del barrio. Mientras tanto, la construcción seguía avanzando, pero con un enfoque más humano. Se incorporaron espacios comunitarios, áreas verdes y zonas para actividades culturales. Marta y el comité vecinal participaron activamente en cada decisión, asegurándose de que el barrio conservara su alma y su historia. Una tarde, mientras caminaba por una calle recién pavimentada, Marta encontró a don Manuel sentado en su puerta. Le contó que, por primera vez en años, sentía que el barrio era un lugar donde sus nietos podrían crecer felices. Marta sintió que esas palabras eran el mejor reconocimiento a todo su esfuerzo. El camino no había sido fácil, pero Marta y Alejandro habían demostrado que, con compromiso y diálogo, era posible transformar un lugar sin destruir lo que lo hacía especial. La comunidad, poco a poco, recuperaba la confianza y la esperanza. Aquella noche, Marta se sentó en su ventana y miró el barrio iluminado por las farolas. Pensó en todo lo que habían logrado y en lo que todavía quedaba por hacer. Sabía que el futuro no estaba escrito, pero ahora, más que nunca, creía que juntos podían construir una historia digna de ser contada. El barrio despertaba con un aire distinto, como si el tiempo mismo hubiera decidido darle una nueva oportunidad. Marta caminaba entre las calles que ahora lucían renovadas, pero que conservaban la esencia que tanto amaba. Los rostros conocidos saludaban con sonrisas, y las voces de los niños llenaban el aire, como una melodía esperanzadora. Después de meses de esfuerzo, de desafíos y de momentos de duda, la comunidad había logrado algo más que una remodelación física, había reconstruido su identidad. Alejandro, quien había llegado como un extraño aquel día en la calle, se había convertido en un verdadero aliado, alguien que escuchaba y actuaba con respeto y compromiso. Pero Marta sabía que ese triunfo no era solo de ellos, sino de cada vecino que había decidido apostar por el cambio. La inauguración oficial del nuevo parque fue un evento emotivo. Familias enteras se reunieron para celebrar, mientras músicos locales tocaban canciones que hablaban de raíces, de lucha y de esperanza. Marta subió al escenario, y con voz emocionada, agradeció a todos por su paciencia y su valentía. Recordó que la transformación del barrio era un proceso colectivo, y que cada persona había puesto una piedra en ese camino. Entre el público, don Carlos levantó la mano para compartir unas palabras. Habló de cómo había visto el barrio pasar por momentos difíciles, y cómo ahora sentía que su historia y la de sus vecinos no se perderían. Mencionó que, gracias a la unión, habían recuperado algo invaluable,
la confianza en un futuro mejor. Alejandro, por su parte, anunció la creación de un fondo especial para apoyar proyectos culturales y sociales en el barrio, reafirmando su compromiso más allá de la inversión económica. Sabía que un barrio vivo era aquel que celebraba su historia y daba espacio a sus talentos. Mientras la fiesta continuaba, Marta recorrió la plaza observando los rostros iluminados por la alegría. Pensó en don Manuel, en doña Elena, en los jóvenes artistas y en cada familia que había luchado por conservar su hogar. Su corazón se llenó de orgullo y gratitud. Pero también sabía que el trabajo no terminaba ahí. Había que seguir construyendo, escuchando y creciendo juntos. Cada calle, cada casa y cada sonrisa eran ahora parte de una historia viva, una historia que continuaría escribiéndose con la participación y el amor de todos. En los días siguientes, el barrio empezó a organizar actividades comunitarias, talleres de arte, encuentros de vecinos, mercados de productos locales. Marta veía cómo esas iniciativas fortalecían los lazos y devolvían la confianza perdida. Alejandro seguía presente, apoyando con recursos y, sobre todo, con una actitud abierta y sincera. Una tarde, mientras caminaba con Alejandro por una calle adornada con murales y flores, Marta le agradeció por no haber sido solo un inversionista, sino un verdadero compañero de cambio. Alejandro respondió que había aprendido tanto como ellos, y que ese barrio le había enseñado el verdadero valor de una comunidad. El barrio había encontrado su voz y su corazón. La historia que comenzó con un simple acto de ayuda para cruzar una calle se había convertido en una transformación real, profunda y humana. Marta y Alejandro, junto con toda la comunidad, demostraron que cuando se unen la voluntad, el respeto y el amor por un lugar, es posible cambiar vidas sin perder la esencia. Mientras el sol se ponía, Marta miró el horizonte con esperanza. Sabía que ese era solo el principio de un futuro brillante, donde cada vecino tendría un espacio para soñar y crecer. El barrio ya no era solo un lugar en el mapa, era un hogar vivo, lleno de historias que seguirían contándose por generaciones. Y así, entre risas, recuerdos y nuevos comienzos, la comunidad celebraba su victoria más importante: haber encontrado, juntos, el camino para renacer sin olvidar quiénes eran.